y la diferencia principal radica en cuál es la posición del investigador respecto a al trabajo que está haciendo, ¿no? Principalmente en la intervención, mientras que en un no experimental, o sea, un observacional, nosotros solamente observamos, como dice el título. En un experimental nosotros vamos a manipular la intervención. La intervención es justamente a esto que le llamaremos experimento. Y en los estudios experimentales debemos cumplir o tener al menos estos cuatro elementos para que podamos decir que es un experimento completo o puro, verdadero. Primero, la aleatorización, lo cual nos permitirá que los dos grupos conformados sean iguales. Bueno, entonces desprendemos que también debemos tener dos grupos, un grupo de intervención y un grupo de control. Una medición basal, justamente para saber que nuestra aleatorización ha sido correcta, además de descartar la intervención desde un inicio, o sea, los efectos de la intervención desde un inicio. La intervención como tal, que es el experimento, es lo que a nosotros nos importa, y la medición posterior, que va a tener como resultado la medición eh, digamos, del desenlace principal, ¿no? Los desenlaces van a ser determinados por los investigadores y van a diferir según el tipo de investigación que estamos haciendo. Yo les decía que, por ejemplo, para infarto cerebral, el desenlace funcional es el principal desenlace que evaluamos, ¿no? O sea, el desenlace funcional habla sobre la recuperación del paciente y la independencia para sus actividades de vida diaria. Otro resultado usual o desenlace usual es el de mortalidad, por ejemplo, ¿no? O sea, el paciente vive o muere después de un tiempo de exposición. Bueno, entonces eso también lo vamos a medir. En cambio, eso ya lo habíamos conversado hace ya 2 semanas. En cambio, los estudios observacionales o no experimentales, vamos a dividirlos según el número de mediciones que haremos. Si solamente hacemos una medición por paciente, le llamaremos estudio transversal. Y en cambio, si hacemos varias mediciones u observamos varios momentos en un paciente, le llamaremos estudio longitudinal. Ahora, nosotros tenemos que saber que podemos ejecutar diversos tipos de investigaciones, o mejor dicho, resolver la misma pregunta de investigación a través de diversos diseños, ¿ya? Esto es importante, ¿no? Porque nosotros no elegimos el diseño como tal, sino que elegimos la pregunta de investigación y nos adecuamos, según los recursos que tengamos, la viabilidad de la investigación, a resolver la pregunta de la mejor manera. Así que podemos elegir uno u otro diseño según los recursos que dispongamos, ¿ya? Si es que, por ejemplo, disponemos de recursos para hacer un estudio experimental, bueno, lo haremos, pero si solamente tenemos para un estudio observacional, bueno, también lo haremos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, les pongo situaciones donde tenemos un estudio experimental y un estudio observacional bajo la misma pregunta prácticamente, ¿ya? En el primero, el investigador forma dos grupos, el grupo placebo y control, placebo e intervención, que en este caso vamos a llamarle la vacuna, que sería para la vacuna del COVID. Aleatorizamos a los participantes, ellos no saben ni deciden a qué grupo van, esta es decisión previa del investigador principal, y a los 3 meses evalúa si ingresaron o no a UCI, ¿ya? Entonces, ¿qué está haciendo acá el investigador? Él está determinando los grupos, está determinando el proceso de asignación de la intervención y está evaluando de manera posterior si es que se desarrolla el desenlace o no. Este es un estudio experimental debido a justamente la aleatorización, formación de grupos y que el investigador decide el tipo de intervención. Pero veamos la misma situación bajo un estudio observacional. Formamos dos grupos, los pacientes que ingresan a UCI y otros que no, y evaluamos cuántos fueron vacunados en cada grupo. Aquí lo que estamos haciendo es elegir según el desenlace. ¿Ya? El desenlace aquí es ingresan o no a UCI. Y evaluamos de manera retrospectiva quiénes fueron vacunados en cada grupo. Aquí ya partimos de un desenlace y vemos las exposiciones o la exposición que haya tenido el paciente. Este es un estudio observacional porque acá el investigador no hace ninguna intervención, pero
También es un tipo de estudio longitudinal porque estamos viendo en dos momentos a cada paciente, en el momento en que ingresan a UCI y en su pasado, si fueron vacunados o no. ¿Bien? Ahora, tenemos otro diseño donde formamos dos grupos, uno de vacunados y otro de no vacunados. Y evaluamos a los 3 meses cuántos ingresaron a UCI. Si se dan cuenta, este se parece un poco más al primero, al estudio experimental. No obstante, la diferencia radica en que no es el investigador el que determina el proceso de si una persona se vacuna o no. Son los mismos pacientes, las mismas personas quienes lo determinan. Tenemos un grupo de personas que se vacunan y otro grupo de personas que deciden no vacunarse. Y a los 3 meses se evalúa cuántos ingresaron a UCI. Si se dan cuenta, este es un proceso distinto. Sigue siendo un estudio que parte de una exposición, se evalúa después de un tiempo el desenlace. El asunto o la diferencia principal está en que el investigador aquí no manipula la intervención, simplemente está viendo quiénes se expusieron o no. Es un estudio longitudinal, eh, prospectivo, y ahora veremos la diferencia respecto al anterior, ¿no? Pero estas son principalmente las diferencias entre un observacional y un experimental bajo la misma pregunta de investigación. Cuando nosotros hacemos un experimento, formamos grupos iguales. Los grupos buscaremos que sean como clones, como imágenes en espejo, que en promedio todos los aspectos que vamos a medir sean iguales. Esto es importante porque si son iguales los aspectos medidos, por una cuestión de aleatorización, del azar, de la estadística, los aspectos no medidos también van a ser iguales. ¿Ya? Esto de repente les cuesta un poco entenderlo, porque ¿cómo vamos a saber que lo no medido es igual en ambos grupos? Bueno, es que en principio nosotros hemos medido algunas variables por nuestro criterio. No es que hayamos manipulado ninguna de esas variables, ¿no? Si las variables que hemos medido han sido seleccionadas bajo algún criterio, pero no tienen nada que ver con el proceso de aleatorización, entonces, ¿por qué las variables que no hemos elegido tendrían que sí tener diferencias? Este es un concepto teórico, ¿ya? Pero cuando se han hecho experimentos donde se hicieron las mediciones basales desde antes de la aleatorización y luego se hicieron mediciones después de la aleatorización, se dieron cuenta que tampoco tenían diferencias en esas variables, ¿no? Ahora formamos dos grupos al azar. A esto le llamamos aleatorización, pero en inglés le diremos random. Y veremos que se forman los grupos iguales. A esto le llamaremos la medición basal o la O1. Y la única diferencia entre los dos grupos, el grupo control y el grupo intervención, será justamente esto, ¿no? La intervención. O sea, cada grupo tendrá alguna diferencia y esta será principalmente la intervención, ¿ya? Ahora, nosotros decimos intervención a la manipulación de la variable, pero buscaremos un desenlace, ¿no? Recuerden que eso es causa-efecto. Entonces, partimos de la causa, que sería la intervención, y el efecto sería el desenlace que debemos medir. Si todo era igual al comienzo y la única diferencia existente es la intervención, entonces la respuesta o desenlace que encontraremos, o el efecto, se va a deber a esta intervención. ¿Ya? Y esta intervención la mediremos en la observación posterior, que llamaremos O2. ¿No? Entonces tenemos una aleatorización, medición basal, intervención y medición posterior. La aleatorización es la R de random, medición basal, la O de O1, de observación 1, la intervención es la X y la observación posterior es la O2. Esto es el acrónimo ROXO. ¿Ya? Al hacer esto, como estamos haciendo un proceso aleatorio, las características de los grupos son iguales, entonces solamente diremos de que participa cada intervención y la respuesta o desenlace. Ese es el proceso de aleatorización, ¿no? Vemos, formamos dos grupos, hacemos en un grupo de intervención y en el otro grupo no. Al comienzo los grupos son iguales y después veremos en el tiempo si se desarrolla el desenlace de interés, ¿no? Si la gente sobrevive o no sobrevive, si es que pasa útil o no, etcétera. ¿Ya? Ese es el esquema general de una intervención experimental. Ahora, los estudios observacionales
Vamos a llamarlos también a algunos de ellos descriptivos y otros analíticos. Esto ya lo conversaremos después, ¿no? Pero ¿qué importa acá? Que en los analíticos vamos a formar dos grupos, similar al estudio experimental. Y aquí, en los dos grupos, vamos a tener también que evaluar una exposición. Dado que es una exposición donde nosotros no manipulamos, no vamos a llamarle intervención, solamente vamos a llamarle exposición, ¿no? Una exposición donde nosotros la hemos generado, sí le llamaremos intervención, pero aquí le llamaremos exposición. Y una variable de respuesta, o sea, hablamos de causalidad, ¿no? La causalidad habla sobre que nosotros generamos una causa para ver un efecto. El efecto es la respuesta o desenlace de interés, que para el ejemplo llamaremos que ingresan a UCI o no. Aquí no hay un proceso al azar para la formación de grupos, ¿ya? Por lo mismo, no existe igualdad en los grupos. Esa es la principal característica entre, bueno, además de la intervención, de los grupos estudios observacionales frente a los experimentales. Que en los estudios observacionales, los grupos no son iguales, ¿ya? Los grupos se forman porque los pacientes tienen determinadas características. Así que estas características que los diferencian van a existir en varios niveles. ¿Ya? Van a existir tantas diferencias como las que podamos medir. En los estudios experimentales les decía que nosotros no tenemos diferencias, ¿no? Tanto las variables medidas como las no medidas van a ser iguales. Pero en cambio aquí, cualquier variable que se me ocurra podría tener o mostrar diferencias, ¿ya? Entonces, cada una de esas diferencias podría tener un impacto en el resultado de la intervención, ¿no? Bueno, de la exposición, ¿ya? A este proceso de, o mejor dicho, este fenómeno en el cual se distorsiona el efecto de la exposición, le vamos a llamar confusión. Y cada una de las variables que intervengan en esta distorsión del efecto, le vamos a llamar variables confusoras. Yo les decía en otra clase, ¿no? Que qué pasaría si es que un grupo es más viejo que el otro. De repente fueron no vacunados, pero también eran más viejos, ¿no? Y quizá por eso es que ingresaron a UCI. No por el que no hayan sido vacunados, sino porque eran mayores, ¿ya? ¿Qué pasaba si es que en el grupo de vacunados habían más obesos? No fue porque estaban vacunados que ingresaron a UCI, sino porque estaban obesos. Y nosotros podríamos llegar a una mala conclusión pensando que fue la vacuna la que los llevó a UCI, cuando en realidad era la obesidad lo que llevó a UCI, ¿no? Entonces, si nosotros medimos y encontramos diferencias en las variables, estas podrían estar asociadas a los desenlaces de interés y nos podría confundir, ¿no? En la exposición que estamos evaluando. Para evitar la confusión, debemos ajustar por las variables de confusión. ¿Cuáles son las variables de confusión? Aquí vamos a ver que son casi todas las variables donde existen diferencias, ¿ya? Esto ya lo conversaremos en otro momento, pero tienen que saber que ningún estudio observacional que se respete puede eximirse de controlar variables de confusión. Siempre debe haber variables de confusión analizadas en todo estudio observacional, a diferencia de un estudio experimental donde no existen variables de confusión, ¿no? Porque los grupos son iguales, pues entonces no va a haber nada que distorsione tu resultado sabiendo que ambos son iguales. Aquí tenemos un estudio transversal. Les decía que nosotros buscamos evaluar causalidad, ¿no? Causa-efecto. Disculpen. La causa-efecto, ¿no? Y la causa-efecto es algo importante en toda investigación. Finalmente es lo que buscamos en toda investigación, evaluar causa-efecto. Pero, un problema de los estudios transversales es que no sabemos cuál fue primero, si fue la causa o el efecto, ¿ya? Nosotros decimos causa-efecto porque primero aparece la causa, luego vemos el efecto, ¿no? Es como lanzar una piedra a una ventana. Si ustedes lanzan la piedra, la ventana se va a romper, ¿no? Este,
Pero ¿qué pasaría si es que encuentran la ventana rota y una piedra al costado? ¿Ustedes podrían decir que la piedra fue la que rompió la ventana? Podría ser simplemente que la piedra estaba por ahí, ¿no? Y están echándole la culpa a la piedra sin que haya sido la real causante de la ventana se rota, ¿no? Entonces, en un estudio transversal suceden ese tipo de cosas, donde nosotros no sabemos cuál fue la causa ni el efecto, ¿ya? No sabemos quién vino primero, pues ese es el problema, ¿ya? Entonces, vamos a medir ambos desenlaces, o bueno, la exposición y el desenlace al mismo tiempo. Pónganse otro ejemplo. eh, por ejemplo, ¿no? Depresión y obesidad. ¿Cuál causa o cuál fue el origen de una o la otra, ¿no? Si la obesidad causó depresión o si la depresión causó obesidad. En un estudio transversal jamás lo sabremos, ¿ya? Porque ambos se medirán en el mismo momento. O sea, habrá gente obesa con depresión y habrá gente no obesa sin depresión. No sabremos cuál vino primero. Y al no saberlo, no tenemos idea de cuál es digamos, esta línea temporal, este aspecto de causalidad, ¿ya? Ese es el principal problema con los estudios transversales. Sirven para plantear hipótesis, mas no sirven para poder tener un elemento de juicio de decir cuál es la exposición verdadera. A diferencia de los estudios longitudinales, donde sí tenemos una exposición y sí tenemos un desenlace separados por un tiempo, ¿ya? Aquí, en los estudios longitudinales, vamos a dividirlos en dos, estudios de cohortes y estudios de caso control. Los estudios de cohortes usualmente son prospectivos. Digo usualmente porque se confunden muchos, piensan que los estudios de cohortes siempre son prospectivos, no, también hay cohortes retrospectivas, ¿ya? ¿Cuál es la característica de un estudio de cohortes? Que partimos nosotros de una exposición y veremos en el tiempo si se desarrollan desenlaces de interés, ¿ya? Entonces, están esas dos características que estoy escribiendo ahí. Aquí vemos exposición y vemos desenlace. Déjenme ver. Aquí está. ¿Se ve? Sí se ve, ¿no? Bien. Partimos de la exposición y vemos los desenlaces. Entonces acá tenemos la exposición en un grupo y la no exposición en el otro grupo. ¿Quién genera la exposición? Nadie, nadie la genera. El paciente solito se expone, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Vivir en una zona cercana a la minería ilegal, ¿ya? Y queremos ver el efecto de esa exposición sobre la nutrición de las pacientes, de las personas o sobre el coeficiente intelectual, ¿no? Entonces, por un lado tenemos la exposición, que es vivir cerca de una mina, ¿ya? Y la no exposición es no vivir cerca de una mina. El investigador jamás los obligó a vivir cerca de una mina, ¿no? Fue el paciente mismo, la familia misma, el poblador mismo quien decidió, bueno, decidir es una palabra muy dura, ¿no? Pero finalmente es quien está expuesto a esa condición, a esa característica. Y veremos si es que después tiene problemas de nutrición o tiene problemas de desarrollo intelectual, ¿no? De IQ, vamos a poner acá. IQ, ¿ya? Entonces, veremos en el tiempo si es que esta exposición se asocia a estas alteraciones. Como se dan cuenta, nosotros partimos de una exposición, una, pero podemos ver varios desenlaces, ¿no? Nutrición, coeficiente intelectual, alguien querrá ver fertilidad, por ejemplo, también, ¿no? Ingresos económicos, eh, digamos, cambio, el shift, ¿no? De nivel de instrucción en los hijos, ¿no? Cambio también, ¿no? En la canasta básica de repente, ¿no? Aspectos sociales, aspectos personales, individuales, de fertilidad, ginecología, pediatría, no sé, nutrición. O sea, podemos ver varios desenlaces a partir de una misma exposición. ¿En qué momento tenemos que hacer la medición de la exposición? Bueno, la haremos en el momento en que nosotros consideremos que la exposición ya produjo o debe haber producido estos cambios, ¿no? Por ejemplo, el coeficiente intelectual no lo vamos a medir a los 3 meses de haber nacido, pues, ¿no? O sea, nosotros veremos o esperaremos de repente, ¿no? 5, 7, 10 años. Esto hace que los estudios de cohortes
sean largos, muy largos, y tenemos que hacer las mediciones constantemente, ¿ya? Y esto que hace también que los estudios sean muy caros, ¿ya? Y por último, al no tener la aleatorización, porque justamente las personas se exponen o no se exponen según lo que ellos consideren, tendremos muchas variables que podrían estar interviniendo y distorsionando el efecto de la exposición, ¿ya? No necesariamente va a llegar así, limpia, ¿no? Como una línea, sino que puede venir distorsionada y esta distorsión ser debido a estas otras variables, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si es que el grupo expuesto, que además vive en la mina, es un grupo con menos recursos económicos? Y el grupo no expuesto, que no vive cerca de la mina, es un grupo más rico, con más dinero. ¿Cómo podemos echarle la culpa a vivir en la mina si es que, digo, la disminución del coeficiente intelectual o la alteración de la nutrición? Pues, ¿cómo podemos echarle la culpa si es que el grupo expuesto era además más pobre? ¿No? Y ustedes saben que la pobreza se asocia con un menor nivel de nutrición y menor coeficiente intelectual, ¿no? Entonces, no sabemos, pues, qué causó estos de acá, si fue la exposición, vivir en la mina, o fue el problema eh, de estas variables que estaban participando, que estaban confundiendo el desenlace, ¿no? Entonces, a eso le llamábamos variables de confusión. El otro tipo de estudio, longitudinal, es el estudio de caso control, que usualmente es un estudio retrospectivo. Aquí ya no partimos de la exposición, en el anterior partíamos de la exposición, ¿no? Aquí vamos a partir del desenlace. El desenlace, por ejemplo, acá, ¿sobrevive o no sobrevive? Entre los que sobrevivieron, veremos en el pasado si estuvieron expuestos o no expuestos. Por ejemplo, ¿se vacunaron o no se vacunaron? Lo mismo vamos a hacer en el grupo que no sobrevivió. Veremos si estuvieron expuestos o no expuestos. Como se dan cuenta, vamos a tener un solo desenlace, pero podemos evaluar múltiples exposiciones, ¿ya? Vacunación, por ejemplo, edad, género y otras cosas más, ¿no? Cada desenlace, cada variable que se nos ocurra medir. El problema está que vamos a ver en el pasado la ocurrencia de estas exposiciones. Y dado que son en el pasado, tendremos que acudir a documentos históricos, pues, por ejemplo, la historia clínica, ¿no? Y a ver si es que en alguna de estas historias clínicas están bien llenados los datos. Si no está bien llenado, bueno, lamentablemente exposición podría no estar medida correctamente y podríamos decir que no estuvo expuesto cuando en realidad sí lo estuvo, ¿no? Entonces, las exposiciones tienen que ser correctamente seleccionadas y saber que han sido correctamente medidas en el pasado. Esto no suele pasar, así que los estudios de caso control tienen esta debilidad, ¿no? De que al ser retrospectivos, usualmente tenemos problemas en la medición. En el momento uno mediremos los desenlaces y en el momento 2 veremos las exposiciones. Como ya ocurrió el desenlace y nosotros solo estamos juntando pacientes que han tenido el desenlace o que no han tenido el desenlace, es un estudio más rápido, más barato, ¿no? Solamente tenemos que hacer la medición de los que ya tuvieron el desenlace y ver en el pasado sus exposiciones. Es más rápido, más barato, cuesta menos tiempo, ¿ya? Pero debido a estas limitaciones en la calidad de los registros, son los que tienen menos nivel de evidencia. Así que hacer un estudio de caso control, si bien es más sencillo, al mismo tiempo es de menos calidad metodológica. Usualmente para tesis de estudiantes, tanto de maestría como pregrado, llegan a hacer ese tipo de estudios, ya estudios de caso control. Dentro de todo lo malo, es lo mejor que podrían hacer, ¿no? Porque un estudio de corte sería casi imposible para ustedes, debido a que las exposiciones necesitan un tiempo para que desarrollen los desenlaces. Y esas exposiciones podrían ser tan tardadas como muchos años, ¿no? Por ejemplo, fumar y desarrollo de cáncer de pulmón. Esto podría tomarnos 10, 15, 20 años y todavía tener un grupo pequeño. Además que los grupos de expuesto y no expuesto deben ser muy grandes y debemos hacer varios controles periódicamente. Así que nos podría costar no solo mucho tiempo, sino también muchos recursos. Estos no son viables para estudiantes, ¿no? Sea de pre o posgrado, ¿ya? A menos que la exposición sea
algo muy dramático y que se vean desenlaces muy rápido, ¿no? Por ejemplo, te vacunaste y desarrollaste o ingresaste a UTI, eso lo vemos en 3 meses, ¿ya? Aún así, es difícil juntar dos grupos así. Más fácil es hacer un estudio de caso control, donde vemos gente que ingresó a UTI, gente que no ingresó a UTI, y veremos si estaban vacunados o no en cada grupo. Esto es algo más sencillo, más práctico, pero en algunos casos, debido a la información errada que se recolecta del pasado, podríamos no tener una adecuada comparación, ¿no? Así confundir incluso si la persona estuvo expuesta o no. Podríamos decir que no estuvo expuesta cuando en realidad sí lo estuvo, o al revés, ¿no? Y esto hacer que la medición sea deficiente y las conclusiones a las que lleguemos también lo sean. Entonces, eh, cada uno tiene su lugar, tiene su posición. Usualmente los estudios de caso control se reservan para estudios donde la enfermedad es infrecuente, o sea, juntar pacientes es algo raro, rarísimo, y vamos a analizar ahí los datos como podamos, ¿no? O sea, con las limitaciones que hay. Pero como es infrecuente, también pues no queda de otra, ¿no? Por ejemplo, juntar pacientes con Guillain-Barré es algo muy raro, ¿no? Pero más raro, por ejemplo, pacientes con ELA, ¿no? Esclerosis lateral amiotrófica. Eso es muy raro, ¿no? En Cusco deben haber unos cuantos nomás. O en Cusco, por ejemplo, esclerosis múltiple, deben haber, no sé, pues 10 casos. Eso es muy raro para Cusco, ¿no? Entonces, 10 casos de esclerosis múltiple, es tan raro que podríamos no tener la suficiente, o sea, hacer un estudio de corte sería imposible, ¿ya? Mejor elegimos a los 10 casos que tenemos, ¿ya? A los 10 casos aquí, y los juntamos con otros 20, 30, 40 casos, controles, digo, y veremos en el pasado las exposiciones. Con todas las deficiencias metodológicas, es mejor que hacer un estudio de cohortes. Entonces, por ejemplo, aquí vean nuevamente, este es un ejemplo donde tenemos las mismas exposiciones, pero bajo 3 diseños de investigación distintos, ¿ya? La exposición vamos a llamar acá fumar, y el desenlace vamos a llamarle cáncer de pulmón. ¿Sí? Entonces, en un estudio de corte partimos nosotros de la exposición. ¿Qué significa esto? Partimos del hecho de que fumen. Vamos a formar dos grupos, uno que fuma y otro que no. Y luego de 10 años, ¿ya? 10 años es algo que decidimos nosotros plantear, 10 años es lo que nos da el dinero, así que decidimos elegir 10 años, ¿no? Evaluaremos cuántos de ellos tienen cáncer de pulmón o no. Ustedes deberán discutir si es que este tiempo de exposición es correcto o no para el desarrollo del desenlace. Se me hace muy poco, pero bueno, pues es lo que dio los recursos, ¿ya? Ahora, veremos en el tiempo si es que los fumadores se mantienen fumando y los que no fuman se mantienen no fumando. Si es que los fumadores se mantienen fumando en la misma intensidad o si progresivamente van incrementando. Como se dan cuenta, acá hay muchos cambios, ¿no? O sea, la gente puede fumar, dejar de fumar y volver a fumar, fumar progresivamente, fumar de forma estacionaria, luego incrementar su cantidad de cigarrillos y luego volver a mantenerse estacionario hasta volver a incrementar en otro periodo. Los que no fuman pueden comenzar a fumar después de un tiempo, en 10 años puede pasar eso, etcétera. Entonces, esos son los problemas de los estudios de corte. Además que en 10 años los pacientes también pueden haber migrado, cambiado de sede, etcétera, ¿no? También pueden haber fallecido por otras causas y tendremos ahí pérdidas en el seguimiento. Estos son los problemas de los estudios de corte sin mencionar los costos excesivos que implica seguir 10 años para los pacientes. En cambio, los estudios de caso control partimos del desenlace. Seleccionaremos pacientes con cáncer de pulmón y otros sin cáncer. Y veremos si hace 10 años fumaban o no fumaban. Ese es un problema, ¿no? Porque podemos preguntar o ver en las historias clínicas si hace 10 años fumaban o no. Es difícil. Usualmente ponen fuma, no fuma, no sabemos si es que ese fuma implica, es un presente, digamos, continuo, o si es que es un pasado, ¿no? Entonces, no sabemos si es que la cantidad de cigarrillos que estaban fumando hace 10 años, si es que esto iba cambiando o modificándose. Entonces,
Si bien podemos ya tener un grupo de pacientes establecidos y otro no, y hacer más sencillo la comprensión del fenómeno, este mismo fenómeno podría haberse dificultado por la cantidad de mediciones que tenemos, ¿no? Entonces, aquí hay un problema del caso control. No obstante, se dan cuenta que es mucho más sencillo de ejecutar que el de cortes. Y por último, en el transversal, nosotros en una misma población preguntaremos cuántos tienen cáncer o no, o bueno, lo averiguaremos, pues, ¿no? Veremos sus historias clínicas o haremos exámenes físicos junto con análisis de laboratorio y de imagen y preguntaremos cuántos de ellos fuman o no, ¿ya? No sabemos cuándo ocurrió uno o el otro, ¿ya? No sabemos desde cuándo tiene cáncer y desde cuándo fuma, ¿no? O sea, solamente estamos viendo si es que en ese momento las dos cosas están asociadas, ¿ya? Así que aquí no podemos hablar de causalidad como tal, solamente tenemos las dos variables que están juntas y esperemos que eso de que estén juntas se traduzca en que una causó la otra y por lógica diremos que fumar causó cáncer de pulmón. No obstante, hay gente que desarrolla cáncer y que nunca fumaba y luego dirán, bueno, como nunca he fumado y tengo cáncer, me pongo a fumar, pues, ¿no? Entonces también tenemos ese tipo de situaciones, ¿no? Y en un estudio transversal no sabremos ese tipo de cosas. ¿Cuáles son las ventajas en un bueno, o desventajas? En un estudio de cortes se decía, partimos de la exposición, ¿ya? Este, bueno, como nosotros recién vamos a recolectar los datos, entonces podemos hacer una recolección con mucha precisión, ¿ya? Y podemos evaluar también múltiples desenlaces, ¿no? Una exposición y múltiples desenlaces. La desventaja es que como suelen ser prospectivos, toman su tiempo y esto es costo, ¿no? Además que requerimos poblaciones muy grandes, ¿ya? Y controladas, ¿no? Que no se nos vayan perdiendo. Mientras que en los estudios de caso control, nosotros partimos del desenlace. ¿Cuáles son las ventajas? Que ya sabemos qué pacientes tienen el desenlace de interés, ¿ya? Esto es útil cuando la enfermedad es poco frecuente y podemos evaluar múltiples exposiciones en el pasado, ¿no? El problema está que justamente al ser el pasado, las mediciones serán imprecisas y esta imprecisión en las mediciones podría ir en deterioro de la calidad de la investigación. No obstante, nosotros vamos a elegir uno o el otro según nuestra estrategia FINER. No sé si a ustedes les han enseñado, ¿no? Yo les enseño esto a mis tesistas o en general a los estudiantes que me buscan para hacer investigación, no a los de este curso, pero sí es importante que al menos esto aprendan de mí. Bueno, si ya no les han enseñado antes. La estrategia de FINER, esto es importante para su proyecto de tesis. No hagan nada, ningún proyecto de investigación si no plantean primero la estrategia FINER. ¿Qué significa? La F de factibilidad, o sea, si ustedes disponen de los recursos necesarios para hacer la investigación, ¿ya? Si ustedes no disponen de recursos, no hay tantos pacientes como ustedes desearían, si es que no tienen los instrumentos de medición o si es que simplemente no pueden acceder a los pacientes, el estudio es no factible, ¿no? Yo recuerdo que en el segundo año de la universidad, mis compañeras querían hacer un proyecto para medir si es que inducir una falla pancreática en ratas Holzmann, ¿no? Podía causar un tipo de diabetes específica, ¿no? No recuerdo qué tipo de intervención era, pero querían inducirle un tipo de diabetes a las ratas para ver, bueno, un tipo de intervención en las ratas para producir diabetes, ¿no? No obstante, no tenían recursos para costear las ratas, no sabían cuál era el modelo experimental más apropiado, y ellos lo único que tenían eran las tiritas de hemoglucotés, ¿no? Entonces, era un proyecto no factible, ya no servía, ¿no? Igual, ustedes si desean hacer un estudio de cohortes, es un estudio usualmente no factible porque no tienen el tiempo, recursos, la disponibilidad de materiales, insumos para ejecutarlo, ¿no? Un estudio experimental imposible, pues sería digo, un ensayo clínico, ¿no? Imposible, porque no tendrían ustedes la aprobación por el comité de ética, la experticia, la parte de responsabilidad legal para ejecutarlo, ¿no? Entonces, tendríamos que limitarnos mucho, pero en términos de factibilidad.
Lo otro es el interés. Bien, ustedes nunca se metan a hacer algo si no les interesa, ¿no? Si no les interesa, eh, bueno, gracias y retírense, ¿no? Entonces, cuando hacemos una investigación, vamos a tener que comprometernos con la investigación durante varios meses hasta que podamos sacar resultados importantes, ¿no? Entonces, nadie puede ejecutar una investigación si no está interesado en esa idea de investigación, sea un interés, digamos, académico real, genuino, o de repente un interés suntuario, ¿no? De repente o algún bono o algún ascenso académico. Por ejemplo, ustedes, ¿no? Hago mi investigación y me interesa hacer mi investigación porque con eso me voy a graduar. No les importa tanto la idea de investigación, pero sí obtener el título, ¿ya? Pero sea como sea, o el aprendizaje del proceso, ¿no? Meterse a un grupo de investigadores para aprender cómo hacer la investigación y no tanto eh, que el tema les interese. ¿Ya? Sea como sea, tiene que haber un interés genuino. ¿Ya? Si es que no les interesa hacer la investigación, no se metan a la investigación, ¿ya? Bajo la modalidad que quieran. Pero si se dan cuenta, esto también es aplicable para cualquier aspecto de nuestras vidas, ¿no? Si no me interesa estudiar medicina, ¿qué hago yo estudiando medicina, ¿no? Si no me interesa el curso, ¿qué hago llevando este curso? Ah, que es obligatorio, pero cuando decimos eso, terminamos fracasando haciendo la investigación, ¿no? Lo mismo, fracasando y llevando el curso, ¿ya? Entonces, procuremos tener un interés genuino en la idea que estamos planteando. Lo otro es lo de novedad. Ya esto cuando nosotros revisamos el marco teórico nos vamos dando cuenta qué tan novedoso es la idea que estamos planteando. De hecho, que si es que ya está respondida nuestra pregunta, no tiene nada de novedad, ¿no? Pero incluso hay preguntas cuya respuesta es parcial y otras cuya respuesta, si bien puede no estar completamente dada en la literatura previa, podríamos también ya darla por supuesta, ¿no? O sea, no necesitamos una investigación para corroborarlo. Así que la novedad también es importante, ¿no? Ya les he dicho, muchos hacen la misma investigación todos los años, ¿no? Gestantes y altura, ¿no? Anemia y altura, ¿no? Y, por ejemplo, son cosas que ya cansan, ¿no? Y buscamos a veces darle un giro novedoso, pero terminamos cayendo en lo mismo. ¿Ya? Entonces, no hagamos eso, busquemos temas originales, ya temas novedosos que también nos interesen. El cuarto aspecto es la ética. Esto es algo no discutible, es algo que deberán ustedes siempre cumplirlo. ¿Ya? No me refiero a que pidan o no consentimiento informado, sino que existan todos los elementos éticos necesarios, tanto la aprobación por los comités como aspectos como beneficencia, no beneficencia, justicia y equidad, ¿no? Entonces, la ética es algo que es indiscutible, no es mandatorio. Y por último, la relevancia. Este aspecto de la relevancia es algo que a muchos se les pasa, ¿no? De largo, ¿no? ¿Qué significa relevancia? Eh, Nosotros, después de haber hecho una investigación, de haber evaluado todos los costos, gastos, de que nos interesó y que por eso nos despertábamos, amanecíamos haciendo la investigación y demás, hacemos el estudio y lo mandamos a publicar y recibimos una carta de rechazo diciendo su estudio no es relevante. ¿Qué significa? Que podría, a pesar de que a nosotros nos interesa, nos parece novedoso, ético, factible, ser un estudio que es intrascendente para la comunidad científica, ¿no? Entonces, preguntémonos, después de un tiempo, si es, o sea, en algún momento, mientras vamos planteando el proyecto de investigación, si es que realmente este estudio va a servir para algo, ¿ya? Si realmente vamos a cambiar alguna situación. Un segundito. Ya. Si no vamos a cambiar nada, si nuestro estudio va a seguir generando el mismo conocimiento que ya existía, ¿no? Y no vamos a, no implica ningún cambio en la conducta o política de salud, entonces sencillamente nuestro estudio es irrelevante, ¿no? Y como irrelevante que es, sería mejor no hacerlo. Pueden hacerlo si es que tienen los recursos, dinero y todo eso, pero no valdría la pena si es que están limitados de estos, ¿ya? O sea, mejor dicho, pueden hacerlo como capricho, ¿no? Pero no tiene mayor interés después de eso. Listo.
Ahora, hay dos aspectos que son indiscutibles también en los estudios que planteamos, en los estudios de experimentales o en los estudios observacionales. Y estos aspectos hablan sobre la validez interna y externa de la investigación, ¿ya? ¿Qué significa esto? Cuando nosotros imaginamos un estudio experimental, lo imaginamos, por ejemplo, bueno, al menos yo lo imagino así, ¿no? Un estudio experimental como un ensayo donde tenemos clones, les decía, y lo más próximo a los clones son las ratas de laboratorio, ¿no? Todas las ratas nacen de una misma camada, bueno, o procuramos que nazcan de la misma camada, ¿no? O sean hermanos, ¿no? O camadas similares y que tengan el mismo peso, edad, cantidad de alimentación, control de humedad, tiempo de luz, oscuridad, humedad relativa, estrés ambiental, etcétera. Todas las ratas están expuestas a las mismas características. A esto le llamamos nosotros validez interna, o sea, nosotros estamos controlando que todo sea igual en el experimento. Eso, si se dan cuenta, es de muy laboratorio, no podríamos hacerlo en humanos, ¿ya? Pero aún así, en los humanos intentamos controlar las características y las intervenciones de la mejor manera, así que podríamos tener cierta validez interna. Mientras más experimental sea el estudio, más validez interna tendremos, ¿ya? Porque controlaremos todas las situaciones o variables. En cambio, la validez externa habla sobre nuestra capacidad de generalizar resultados, ¿no? Aquí tenemos, intentamos de que nuestros resultados no sean así, pues nosotros no somos ratas, pues no somos ratas de laboratorio. Intentamos que la investigación sea útil para una población como tal, donde estas múltiples variables participen e intervengan y generen, ¿no? Los cambios que nosotros buscamos, ¿no? Esta capacidad de generalización de resultados le llamamos validez externa. Si tenemos una buena validez externa, nuestros resultados serían aplicables a diversos contextos. Entonces tenemos acá este balance entre validez interna y validez externa. Mientras más se incremente la validez interna, perderemos validez externa, ¿no? Este balance de algún modo se busca equilibrar en los ensayos clínicos fase 3, porque ahí tendremos un control de variables, validez interna, y al mismo tiempo los pacientes estarán en sus casas, regresarán para algunas mediciones, pero se interactuarán como ellos quieran, ¿no? A eso le llamaremos validez externa, ¿no? En cambio, los ensayos clínicos de fase 4 ya es casi puramente validez externa, ¿no? Mientras que los estudios en preclínicos, o mejor dicho, en modelos animales, hablarán de la validez interna, ¿no? Entonces, tenemos esos dos extremos, pues. Estudios experimentales, usualmente alta validez interna; estudios observacionales, usualmente alta validez externa, ¿ya? Buscaremos un equilibrio para pretendiendo tener la mejor respuesta y control de las variables, ¿ya? ¿Listo? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? He corrido un poco, pero he explicado todo lo que he podido de los estudios observacionales y experimentales también. ¿Dudas, preguntas? ¿Siguen ahí? Sí, doctor, seguimos aquí. Yo tenía una consulta con respecto a la parte de un estudio de cohortes y un estudio de punto de control. Caso Eh, control. Me preguntaba si hay algún tipo de investigación en cual se pudieran combinar ambos. No se pueden combinar, o sea, no puede existir ambas simultáneamente. Lo que sí existe es un diseño que se llama caso control anidado, ¿ya? De repente ya has revisado de eso y me estás preguntando por ello, ¿no?
Un caso control anidado consiste en que nosotros hacemos una investigación de cortes y en algún momento de la corte decidimos, ¿no? Decidimos hacer además un estudio de caso control con los datos que ya hemos ido recolectando. Le decimos anidado porque ya el nido como tal es el estudio de cohortes, ¿no? Y el de caso control aparece dentro de este estudio de cohortes, ¿no? No es que sea independiente, ¿no? Sino que estaba dentro de. ¿Ya? Pero esto es una situación muy particular cuando mientras estamos haciendo una investigación se nos ocurre otra idea y con los datos que hemos ido recolectando lo podemos generar. ¿Ya? Tiene sus propias limitaciones y problemas, es un diseño muy específico, ¿no? Que pocas veces se publica porque no suele uno plantearse una idea dentro de otra idea, pues, ¿no? Mm, ok, doctor, muchas gracias. ¿Otra duda, pregunta? ¿Nadie más? Bueno, vamos avanzando. Ya. Hemos estado conversando mucho sobre lo que hablamos de variables de exposición o intervención y variables de desenlace o resultados o el efecto, ¿no? En la causa-efecto. ¿Ya? Tengan presente esto, que estoy hablando suponiendo de que ustedes ya saben lo que significa una variable, ¿no? De algún modo lo conversamos en la revisión del examen, ¿ya? Existen muchas formas de clasificar las variables, ¿ya? Vamos a conversar aquí también algunas de ellas. Así como existen muchas formas de clasificar los diseños, también existen muchas formas de clasificar y denominar a las variables. Por ejemplo, tenemos las variables cuantitativas y las variables cualitativas. No quiero complicarles la vida, pero las cualitativas también vamos a llamarlas categóricas, quizás sea el nombre más apropiado, ¿no? Pero usualmente las llaman cualitativas, vamos a dejar ese nombre ahí también. También tenemos esta denominación variables dependientes e independientes. Es una denominación ya muy antigua, ¿no? Que ya cada vez pasa al desuso, que no nos sirve para clasificar correctamente las variables, pero bueno, pues es lo que piden en algunas universidades, ¿no? Las dependientes también vamos a llamarlas variables de respuesta y las independientes, variables de exposición, que recuerden que es una exposición cuando es observación, ¿ya? Pero cuando es un ensayo clínico, le vamos a llamar variable de intervención, ¿ya? Pero ¿qué es una variable como tal? Es una, o sea, ¿qué es una variable? Es aquello que varía en el grupo, pero además es susceptible de medición, ¿ya? O sea, les decía que no sirve, por ejemplo, la variable género cuando estamos hablando de gestantes, ¿no? Porque dado que todas las gestantes son mujeres, no varía en el grupo, ¿ya? Y nosotros sabemos que están gestando porque podemos medir si es que esta característica está presente o no en las mujeres. Entonces, a eso le llamaremos variable, ¿no? ¿Ya? Ahora, también les acabo de introducir el concepto de variable de confusión, o sea, aquella que distorsiona el efecto de una exposición sobre su respuesta. Existe casi exclusivamente en los estudios observacionales. Un estudio experimental como tal no debería tener variables de confusión, ¿ya? Pero un estudio observacional siempre las tiene. Entonces, variable es aquello que varía. Si no varía,
Entonces, no es una variable, es una característica de la población, ¿ya? Y lo otro es que sea susceptible de medición, ¿no? Nosotros cuando hablamos de variables, vamos a tener dos conceptos, o dos definiciones, mejor dicho. Una definición conceptual y una definición operacional. Y es importante tener claras las diferencias entre ellas, ¿ya? Por ejemplo, yo les pregunto a ustedes cuál es la definición de diabetes y quizá la mayoría de ustedes me digan, ¿no? Un determinado nivel de glucosa o un determinado nivel de hemoglobina glicosilada, siendo esto un error, ¿ya? Esa no es la definición conceptual de diabetes, ¿no? La definición conceptual de diabetes es una alteración metabólica que pueden ustedes describirla y tendrán textos para describirla. La definición operacional, en cambio, es cómo la vamos a medir en nuestro estudio. Ahí sí podrán decir el nivel de glucosa o el nivel de hemoglobina glicosilada, ¿ya? Entonces, la definición conceptual es, por un lado, lo que en teoría es el problema, mientras que la definición operacional es cómo nosotros vamos a medirla en nuestro estudio. No es lo mismo, pueden estar muy asociadas o muy relacionadas, ¿no? El problema es que el que no sabe la diferencia entre ambos e interpreta un estudio sin tener clara la diferencia conceptual versus operacional, va a fracasar en la interpretación de los resultados, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Cuando apareció el COVID y teníamos el resultado de IgG, IgM, no es lo mismo decir que alguien tiene COVID que tiene IgG o IgM, ¿ya? Son conceptos distintos, ¿no? O sea, mientras que la enfermedad llamada COVID, ¿no? Tiene unas características y significado particular, la presencia de IgG o IgM habla de otro concepto, ¿ya? Operacionalmente le estamos midiendo así, pero conceptualmente son distintas, ¿no? Una persona puede tener IgG o IgM sin que tenga la enfermedad, ¿ya? Entonces, decidimos medirla así por una cuestión de recursos, limitaciones tecnológicas de ese momento y otras cosas más, hasta políticas metidas ahí, pero no era la forma correcta. Sabíamos que teníamos limitaciones. IgG o IgM actualmente ya no sirve, ¿ya? Y en su momento solo tenía un interés principalmente epidemiológico, ¿no? No obstante, al ser nuestra única opción, atribuíamos la presencia de la enfermedad o no a el tener IgG o IgM. Conceptualmente no era correcto, aceptábamos ese error porque era la única opción disponible, pero aquellos que se mantuvieron durante mucho tiempo diciendo que era, estaban equivocados, pues, ¿no? Porque conceptual y operacionalmente son cosas distintas. Entonces, diferenciar bien esto, de antemano saber nosotros que, cuáles son las implicancias o diferencias de ello, ¿ya? Ahora, las variables cuantitativas y cualitativas, o también llamadas categóricas, son variables que vamos a diferenciarlas según diversas clasificaciones. Esta es una clasificación. Tenemos las variables cuantitativas que vamos a llamar variables de intervalo y también variables de razón. Mientras que las cualitativas vamos a llamarlas nominales u ordinales. Comienzo por estas, las nominales. Las variables cualitativas nominales implican que todas las categorías dentro de esta variable tengan el mismo valor. ¿Qué significa categoría? Bueno, la variable, decía, es aquello que varía, ¿no? Por ejemplo, la variable, vamos a llamarle variable género, tiene dos categorías. ¿Qué son las categorías? Las respuestas posibles dentro de la variable. ¿Cuáles son las respuestas posibles dentro de la variable género? Masculino y femenino, ¿ya? No existe otra respuesta posible dentro de la variable género, ¿no? ¿Cuáles son las respuestas posibles dentro de la variable nivel de instrucción? Analfabeto, primaria, secundaria e instrucción superior. No existen otras respuestas posibles, ¿no? Ahora, ustedes podrán decir, pero superior, existe superior universitario, superior técnico. Y dentro del universitario existe superior de pregrado, de maestría y doctorado. Claro, pero dentro de la categoría superior están incluidas todas ellas, ¿ya? No existe alguien que tenga instrucción superior
¿no? Sin tener instrucción secundaria, ¿ya? O alguien que digamos que tenga instrucción solamente secundaria, pero al mismo tiempo tenga instrucción superior, ¿no? O más abajo, ¿no? Alguien con instrucción primaria y que al mismo tiempo tenga instrucción superior. No existe eso, ¿ya? Entonces, las variables aquí, las posibles respuestas son las categorías dentro de la variable. ¿Ya? Entonces, nominal es cuando las categorías valen lo mismo. Por ejemplo, género, masculino es igual que femenino. ¿Ya? Otra variable de nominal es, por ejemplo, ¿no? Ciudad de procedencia. Tenemos ahí tantas categorías o posibles respuestas como cantidad de ciudades existan o provincias existan en nuestro país o en el mundo, ¿no? Pero todas ellas valen lo mismo, ¿ya? Entonces no es una cuestión de cantidad, ¿no? Sino de el valor nominal que tiene, ¿no? El valor que tiene conceptualmente, ¿ya? Entonces, nominal, todas las categorías o posibles respuestas dentro de la variable valen lo mismo. Variables cualitativas ordinales. Ordinal es cuando tenemos un valor diferente, ¿ya? El valor diferente implica que existe justamente un orden, ¿no? Un ordenamiento. Yo les decía, ¿no? La variable nivel de instrucción, tenemos sin instrucción, primaria, secundaria y superior, ¿ya? Tenemos esas categorías, ¿no? Categorías o posibles respuestas. Asumimos que una vale más que la otra, pero ¿cuánto más? No tenemos idea, ¿ya? Solamente sabemos que uno vale más que la otra, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Sin instrucción vale menos que primaria. Primaria vale menos que secundaria y secundaria vale menos que superior. Pero, por ejemplo, una persona con nivel de instrucción superior, o sea, el nivel de instrucción superior, ¿cuántas veces más vale que la instrucción secundaria? No lo sabemos, ¿no? No lo sabemos como tal, ¿no? Solo sabemos que vale más, pero no sabemos cuánto más. La instrucción secundaria, ¿cuánto más que la primaria vale? Sabemos que vale más. No sabemos exactamente cuál es la diferencia entre secundaria y primaria, pero sabemos que vale más. Y al mismo tiempo sabemos que la diferencia entre una persona con instrucción superior frente a otra con instrucción secundaria está alejada. Por ejemplo, aquí yo lo grafico. Vamos a ver. Yo lo grafico con esta flecha, imagínense, ¿no? Bien. Pero de secundaria a primaria es una flecha más pequeña, de primaria a secundaria es un poquito más pequeña, pero la gente entre primaria y sin instrucción es mucho más pequeña, ¿no? ¿Por qué? Porque una persona sin instrucción, de una u otra manera, logra aprender a hacer lo que alguien de primaria. ¿Alguien de primaria podría llegar a hacer lo mismo de secundaria? No, se aleja. Ese proceso de alejamiento, bueno, es un valor mayor. No sabemos cuánto, pero existe, ¿no? Un proceso mayor. Mientras que de secundaria a universitaria sí es un proceso que se aleja mucho más, ¿no? Muchísimo más, ¿no? Entonces, existen diferencias, estas diferencias se establecen a partir de eh, procesos no cuantificables, ya solamente podemos decir que son rasgos o características que sí se diferencian, más no cuánto se diferencian. Un segundito. Listo. Ahora, en las variables cuantitativas, el asunto está que las diferencias entre un valor y el otro sí son medibles y sí son estándar, sí son de características similares, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos las variables cuantitativas de intervalo. El aspecto de las de intervalo es que el cero es un valor relativo. Alguien decidió poner por ahí algún cero y sobre eso hacemos la medición. Por ejemplo, ahí está, ¿no? Temperatura 0 grados, la temperatura mide el calor, pero
no implica que 0 grados sea ausencia de calor, ¿no? Si fuese ausencia de calor no tendríamos -10 o -20, -30 grados, ¿ya? Entonces, alguien decidió poner un punto arbitrario y le puso 0 grados ahí, ¿no? Bueno, mide otras cosas, la temperatura, pero se expresa como calor, ¿no? Y nosotros tendremos este intervalo entre 0 a 10 grados, que va a ser similar al de 10 a 20, que es similar al de 20 a 30, ¿no? La diferencia entre las mediciones es una diferencia ya establecida, estándar, y nosotros podemos hacer algunos procesos aritméticos gracias a ello. Podemos sumar, ¿no? 10 y 20 y tendremos 30, ¿no? Entonces ya son diferencias establecidas, ¿no? Mientras que la de razón es donde el cero realmente existe como cero, ¿no? Cero implica la ausencia del fenómeno, ¿ya? Entonces, si alguien tiene, o mejor dicho, si decimos que tal variable tiene 0 kilos, por ejemplo, ¿no? O tal objeto tiene 0 kilos, es porque ese objeto no existe, ¿no? ¿Por qué no existe? Porque no tiene peso, pues no tiene masa, ¿no? El tiempo cero significa que no ha ocurrido ningún momento, ¿ya? O sea, todavía estamos en el momento del inicio, ¿no? O sea, es el inicio del evento, ¿ya? O sea, todavía no ha ocurrido nada, ¿ya? Tiempo 10, bueno, pues 10 que significará minutos, horas, días, bueno, sea lo que sea, ya ha ocurrido el fenómeno, ha existido un intervalo y entre el tiempo cero al momento que estoy haciendo la medición, y si es que yo duplico ese tiempo, bueno, pues tendré obviamente el doble de tiempo, ¿ya? ¿Por qué? Porque justamente las diferencias entre los valores existen y están ahí. Entonces, el cero sí existe como tal, ¿no? No hay un problema con que tengamos valores negativos, ¿no? Nadie puede pesar, por ejemplo, -10 kilos, ¿no? No existe eso, ¿ya? O sea, es de cero para arriba, ¿no? Cero ya implica la ausencia de -10, no existe, pues. Igual, la talla o cualquier otra característica biológica que ustedes quieran medir, ¿no? Por ejemplo, el pH o, no sé, pues el nivel de hemoglobina, nivel de calcio sérico. O sea, si tenemos cero de hemoglobina es porque no hay hemoglobina en ese líquido, ¿ya? Entonces, a partir de ahí es donde planteamos todo, ¿no? ¿Dudas, preguntas con esto? El problema con algunas variables es comprender que las variables, no todas las variables numéricas son variables cuantitativas, ¿ya? Algunas variables que se presentan con números son en realidad variables cualitativas. Eso es un concepto un tanto disruptivo para algunos, ¿no? Es que nosotros vivimos a veces muy enfrascados en una simplicidad de eventos. ¿Qué les estoy queriendo decir? Por ejemplo, sus DNIs, ¿no? Los DNIs de todos nosotros. Nuestros DNIs son números, ¿ya? Pero esos números tienen un valor numérico. Mejor dicho, el DNI, el número de DNI de alguno de ustedes vale más que el número de DNI de otro. O sea, comprendiendo el concepto de valor, pues, ¿no? Como tal, nadie se fija en el número del DNI como un aspecto cuantitativo, ¿ya? O sea, nadie puede decir que mi DNI vale más que el del otro o yo soy más que el otro porque tengo un DNI con un número más alto, ¿no? Nadie puede decir eso, ¿no? O sea, es un concepto que, si se dan cuenta, manejamos en el día a día y lo damos por supuesto, pero al mismo tiempo, cuando yo les digo hay números que no son números, se confunden, ¿no? Bueno, hay números que no son números, pues son etiquetas, ¿ya? El DNI es eso, ¿no? Una etiqueta. Por ejemplo, el número de aula, ¿no? Aula uno, aula 2, aula 3 sigue siendo una etiqueta, ¿ya? Nosotros podemos etiquetar cualquier cosa con números y eso no implica que esa variable
se vuelva numérica o cuantitativa. ¿Ya? Por ejemplo, yo que manejo programas de datos, bases de datos, este, manejo la variable género, femenino y masculino, como uno y 2. No significa que femenino valga uno y masculino valga 2 y por lo tanto los varones valen más que las mujeres, ¿no? O sea, simplemente estoy poniendo una etiqueta numérica. ¿Por qué? Para efectos de mi análisis, ¿no? Para entenderlo mejor en el proceso de análisis. Pero no significa en lo absoluto que los números se traduzcan en un valor, ¿ya? Lo mismo que el DNI. Si yo decido hacer un estudio y pongo el estado civil, le pondré uno, 2, 3, 4 a las categorías que estoy evaluando, ¿no? Por ejemplo, uno puede ser soltero, dos casado, tres viudo, cuatro divorciado y así. No estoy diciendo que uno valga más que el otro, solamente estoy diciendo que este uno representa o es la etiqueta para decir casado, ¿no? Soltero, viudo, divorciado y así. Es una forma de abreviar el lenguaje para que la computadora lo entienda, ¿ya? El problema está cuando yo les digo, por ejemplo, la escala de Glasgow es una escala numérica y dicen que sí. No, no es numérica, no existe ahí, ¿no? El número, el concepto del número es muy distinto. ¿Ya? Este es un problema, reitero, disruptivo. Muchos se confunden, pero casi ninguno de los números que manejamos en medicina son números reales, ¿no? Son etiquetas que figuran como números. Todas las escalas que tenemos y hemos creado son escalas ordinales, son etiquetas que erradamente sumamos. Es un problema, una confusión, pero ayuda a simplificar algunos conceptos y a transmitirlos entre personas, ¿no? O sea, es más una simplificación, pero no es adecuado, ¿ya? O sea, no es, digamos, en un aspecto es muy práctico, muy sencillo, fácil de entender en esa simpleza, ¿no? Pero al mismo tiempo es un error, ¿ya? El concepto del número no es ese, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Apertura ocular espontánea. Y le damos su puntaje para la escala de Glasgow por esa apertura ocular. ¿Y qué pasa? Que la persona podrá abrir los ojos y le daremos ese puntaje y diremos que ese puntaje vale más que el otro, ¿ya? Pero sumar apertura ocular con respuesta verbal y respuesta motora, ¿no se les hace un tanto, digamos, extraño que haya una respuesta motora que sea equivalente a una respuesta verbal y que sea equivalente a una apertura ocular? O sea, estamos hablando de conceptos muy distintos, ¿no? O sea, y valen lo mismo. Y uno dice, vaya, ¿cómo es que a alguien se le ocurrió ponerle 3, 4, 5, ¿no? O sea, ¿por qué, no? ¿Por qué decidieron ese puntaje, no? ¿Y cómo es que lo mínimo es 3, no? O sea, nadie puede tener 2 puntos. Entonces, comenzamos a cuestionarnos y nos damos cuenta que en realidad esos números están ahí como etiquetas, pero las estamos sumando, ¿no? Estamos sumando etiquetas, ¿no? Es como sumar colores, pues, ¿no? Incluso los colores se podrían combinar, pero no sumar. O es como sumar nombres, ¿ya? O sea, ustedes pueden sumar dos nombres, ah, los pueden combinar, pero no los pueden sumar como tal, ¿no? O sea, digo combinar porque los pueden poner uno junto al otro, ¿ya? Pero si ustedes los suman, daría un tercer nombre, o sea, un tercer resultado. Eso es algo que no tiene mucho sentido. No obstante, para efectos de la medicina y, o, bueno, de nuestra práctica diaria, estamos acostumbrados a sumar etiquetas, ¿no? Y consideramos que la sumatoria de etiquetas es racional y pragmática. Y está bien, ¿no? Porque eso simplifica muchos fenómenos. Pero al mismo tiempo está mal si es que creemos de que realmente eso son números. No son números, pues son etiquetas, ¿ya? Cualquier escala que ustedes planteen a partir de este momento es una escala ordinal. Incluso las evaluaciones que ustedes reciben, por ejemplo, ¿no? Los exámenes que dan, ¿no? Y los calificamos del 0 al 20. ¿Cómo es posible que digamos que una pregunta vale lo mismo que la otra? La digo,
¿Qué criterio tenemos para decir que una pregunta vale lo mismo que la otra y por lo mismo pueden tener la misma calificación, ¿no? O que estamos midiendo correctamente los conocimientos si es que superan tal barrera, ¿no? Es una escala medio extraña, ya estamos sumando etiquetas, ¿no? Pero decidimos hacerlo para simplificar procesos, ¿ya? Reitero, no podemos nosotros clasificar así las cosas, tan simplemente, pero al mismo tiempo sí lo podemos hacer, sí lo hacemos para simplificar estos procesos, ¿ya? A un matemático puro le enojaría mucho esto o le enoja mucho esto, mientras que a una persona de pie le parece más lógico y sencillo. Ustedes decidan dónde están, ¿no? O sea, en el proceso de entenderlo, pero al mismo tiempo discutirlo, sería lo más apropiado. Las notas que a ustedes se les pone del 0 al 20, eh, saben ustedes que durante un tiempo se estuvo planteando cambiar la escala a letras, ¿no? ¿Y por qué? Porque así es más entendible, pues son etiquetas que no expresan números, ¿no? Sino características, cualidades, ¿ya? Y no tanto un aspecto numérico, ¿no? Alguien que tiene A implica excelencia y eso es una cualidad, no es un aspecto numérico. Alguien que tiene B significa que es muy bueno o bueno, ¿no? Y eso está bien, ¿no? O sea, implica una cualidad, no implica un número, ¿no? Ahora que se hacen los intercambios de los números y todo esto, puede ser, pero tenemos que tener cuidado cómo nos expresamos y cómo entendemos las cosas. A los números tenemos que entenderlos como números, como fenómenos que se diferencian de otros con gradaciones o diferencias entre valores que son claramente distanciados, ¿no? Y que van a ser constantes siempre. En cambio, las variables cuya medición es ordinal, las diferencias entre las categorías pueden ser tan pequeñas como tan grandes como las hayamos definido, ¿no? Y esto no necesariamente traducirse en un número, aunque les podamos poner una etiqueta numérica. ¿Ya? Los que tengan dudas de esto, revísenlo, estudienlo, no me crean de momento, busquen la escala de Glasgow si realmente es un número o es una variable cuya medición es una variable categórica ordinal, ¿no? Y aquí está el ejemplo, ¿no? Las diferencias entre una y otra pueden existir, pero no necesariamente estar separadas de manera igual. ¿Ya? Una persona con 5 en respuesta motora puede tener una diferencia con el de 4 de respuesta motora, y esto ser muy marcado con el de 3, 2 y 1. ¿No? 1 ya está muerto, pues, ¿no? Casi. 2 también está a punto de morir. 3 también, por ahí, ¿no? Entonces, 4 y el 5 son personas que están casi sanas, ¿no? Bueno, sana y casi sana, ¿no? Entonces, el problema viene con las otras, ¿ya? Y esas diferencias podrían estar así de separadas, ¿no? ¿Ya? O bueno, como sea, están muy mal, pues, ¿no? Están por acá. ¿Ya? Y esto no es justo, pues, que a ustedes les digan, o bueno, que ustedes sigan creyendo que estos son números y que por lo mismo debo entenderlo como número, puedo sumar, multiplicar, dividir, sacar promedio y todo esto cuando no corresponde. Ahora, existe también otro fenómeno que vamos a llamarle recategorización. ¿Qué consiste la recategorización? Miren, aquí les decía, ¿no? Los números se expresan así, 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 ya. Por ejemplo, la variable edad es una variable numérica, ¿no? Pero yo también puedo quitarle, o sea, y les decía, las categorías son las posibles respuestas dentro de una variable, ¿no? Por ejemplo, la edad de una persona. Hay personas que pueden vivir más de 100 años, ¿no? Entonces tenemos más de 110, por ejemplo, ¿no? Posibles respuestas. ¿Qué es la recategorización? Es cuando nosotros transformamos una variable numérica en otro conjunto de categorías, ¿ya? A este proceso le llamamos recategorización. ¿Para qué nos sirve? Para ya no expresar la variable numérica como números, sino expresarla como frecuencias y porcentajes, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tengo frecuencia y porcentaje de las personas adultos mayores, adultas, jóvenes, adolescentes y niños. Ya no calculé un promedio global de las edades, ni una mediana, ni nada. Aquí tengo grupos que yo he preestablecido o predefinido operacionalmente y los estoy transformando, ¿no?
uso una variable numérica para crear una variable ordinal. Esto aquí no es una variable cuantitativa, es una variable cualitativa ordinal, ¿ya? Pero ha sido creada a partir de una variable cuantitativa, ¿ya? Este proceso lo llamamos recategorización y es un proceso unidireccional. Yo no puedo recrear a partir de estos datos la edad de la persona como tal. Solo puedo ir en una dirección. El proceso de recategorización nos sirve para simplificar algunos conceptos, pero se pierde la información de los pacientes. A veces la información puede ser tan agobiante que preferimos perderla a tener que utilizarla así, pues, ¿no? Como la tenemos, ¿ya? Y el proceso de recategorización nos podría ayudar a comprender mejor el fenómeno, ¿ya? Aquí estoy recategorizando y esto es más sencillo de entender por muchas personas. Y es más, puedo yo eliminar a todas las personas que sean fuera de alguna categoría. Solamente voy a trabajar con niños. Ah, y entonces elimino todos los que están acá. Esto nos puede ayudar como también nos puede perjudicar. Si ustedes para sus tesis recolectan una variable numérica como categorías, ya arruinaron su tesis, ¿no? Porque no podrán regresar a esto, ¿no? Yo por eso les digo, si es que van a recolectar edad, ¿qué les cuesta poner la edad, ¿no? O sea, la edad como tal. Ya en el análisis lo recategorizan, pero si es que desde un comienzo recolectan los datos así, jamás podrán regresar a esto y análisis finos no podrán ser realizados con ello. Y por último tenemos otra otra forma de describir a las variables, ¿ya? Las variables cuantitativas también las llamaremos discretas o continuas, mientras que las cualitativas las llamaremos dicotómicas o politómicas. ¿Qué es esto? Cuando una variable cualitativa tiene dos respuestas posibles, por ejemplo, género, masculino o femenino, condición vivo o muerto, sano o enfermo, se llama dicotómica. ¿Por qué? Porque tenemos solamente dos respuestas posibles, ¿no? Mientras que politómicas son cuando tenemos tres a más respuestas posibles. Por ejemplo, a nivel de instrucción, tenemos tres, cuatro, cinco, las que uno desee ponerles o dividirlas, ¿no? Entonces, politómicas tenemos cuando son tres a más respuestas posibles, ¿ya? No es nada más que esto. Dicotómica, dos respuestas, politómica, más de tres. Bueno, de tres a más. Mientras que en las cuantitativas tenemos discretas cuando no se puede fraccionar. Por ejemplo, ¿cuántas personas hay en el aula? ¿O cuántas personas hay en tal pabellón de hospitalización? Bueno, pues contamos el número de personas. No podemos decir hay 5.5 personas, ¿no? O sea, eso es imposible de fraccionar, ¿no? ¿Cuántos asientos hay en el salón? Bueno, pues contamos, ¿no? ¿Cuántas camas disponibles hay en la UTI? Bueno, contamos, ¿no? Y esto es una variable cuantitativa discreta. Mientras que una variable cuantitativa continua sí se puede fraccionar, ¿ya? Eh, a mí me incomoda mucho a veces ver, por ejemplo, alguien que pone, ¿no? Algo así, ¿no? KGS, ¿no? ¿Qué significa esto? No significa nada, ¿no? Porque la unidad es kilogramos y la K está en mayúscula porque implica 1000, ¿no? 1000 gramos. El peso se expresa en gramos, ¿no? Y nosotros podemos fraccionar un gramo en décimas, centésimas, milésimas de gramo, ¿ya? No podemos, o mejor dicho, podemos analizarlas también sin fraccionarlas, pero también se pueden fraccionar, ¿no? O sea, no hay ningún problema, ¿ya? Igual la talla, ¿cuál es la unidad de medida de la longitud? El metro, ¿no? No es MTS, pues, ¿no? Eso es una aberración, ya, eso es una ausencia de conocimiento de quien escriba eso, ¿no? Entonces, la talla se puede expresar en metros y nosotros podemos fraccionarlo y usualmente siempre lo hacemos en realidad en centímetros, ¿no? Y diríamos que una persona mide, por ejemplo, 160, 165, 162 centímetros. O sea, ya siempre lo presentamos fraccionado, ¿no? Y está bien porque sigue siendo la unidad de medida, ¿no? El metro está ahí y se expresa con la C adelante que implica centímetros, ¿no? Cuando es más de 1000, se expresa con mayúsculas. Cuando no es menos de 1000, o sea, de 100 para abajo, se expresa con minúsculas, ¿no? Milímetros, por ejemplo, ¿no? Una fracción del metro, una fracción milimétrica
bueno, 0. Entre 1000, ¿no? Entre 1000 el metro. Lo mismo, esto constantemente lo veo. ¿Qué significa esto, no? O sea, es una torpeza de quien escribe así, ¿no? Esto significa horas para algunas personas que tienen un mal nivel de instrucción. Esto es horas, ¿no? Esa es la unidad de medida, ¿no? Es la unidad de medida estandarizada, ¿ya? Ahora, ¿se podrán encontrar ustedes con unidades de medidas distintas? Sí, pues, ¿no? Los norteamericanos les gusta medir en millas y pulgadas, yardas, ¿no? Es cosa de ellos, pues, ¿no? Es una incomodidad total trabajar con ese tipo de personas, pero nosotros en Perú manejamos el sistema internacional. Lamentablemente, en la subespecialidad que yo hago, tengo que trabajar con pulgadas, centímetros, ¿no? Y French también, ¿no? French es otro tipo de unidad de medida donde un French equivale a 1/3, un milímetro entre 3, ¿no? O sea, 0.333, ¿no? Y así hasta el infinito. Entonces, tengo que manejar 3 unidades de medidas distintas y esto es muy incómodo. No obstante, se pueden fraccionar, ¿ya? Y como tales son medidas, variables cuantitativas continuas, ¿no? En fin, estas dos son las formas de clasificación usual, ¿ya? Cuantitativas, intervalo razón; cualitativas, nominal ordinal. Y esta otra, cuantitativas, discreto continua; cualitativas, dicotómicas politómicas. Hay muchos ejercicios que ustedes podrían hacer, ¿no? Y estos escenarios son para ejercitarse, por ejemplo, una variable cualitativa nominal dicotómica. O sea, esto es nombre, apellido paterno y apellido materno, ¿ya? Así tendrán que expresarse ustedes en el examen, ¿no? El género, por ejemplo, es una variable nominal. ¿Por qué? Porque todas las categorías valen lo mismo. Y dicotómica, ¿por qué? Porque es 0 y 1, son solamente dos categorías, ¿no? Nominal politómica, ciudad de procedencia. Ordinal politómica, bueno, de repente ahí podemos discutir muchas otras. Ordinal politómica, nivel de instrucción; intervalo continua, temperatura; intervalo discreta, bueno, esas casi no existen; razón continua, peso, talla, por ejemplo; y razón discreta, número de pacientes. Y así podemos tenerles muchos otros ejemplos, ¿no? Hasta ahí, ¿dudas, preguntas? ¿Alguien? Hasta aquí voy a dejar la clase porque ya sé que he introducido muchos conceptos. Usualmente estas las hago en 2 clases y hasta 3, pero tenía que ir reponiendo algo de lo que hemos perdido, pues, ¿no? ¿Alguien con alguna duda, pregunta? Bueno, le mando la clase a la delegada y también les mando la grabación de esta clase para que puedan revisarla. ¿De acuerdo? Está bien, doctor. Gracias, doctor. Gracias. 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 Listo. Nos vemos el próximo miércoles. Cuídense. Hasta pronto. Gracias, Hasta la siguiente clase, doctor. doctor. Gracias, doctor. Cuídense.